La guerra había durado 20 ciclos para el dominio galáctico. La batalla ya estaba ganada. Los restos de la otrora poderosa flota de defensa Cat flotaban sin vida en el vacío. Sus cascos destrozados eran un testimonio de la fuerza abrumadora del dominio. La guerra había terminado en todo menos en el nombre. El almirante Bran, de la flota del dominio, estaba en el puente de su buque insignia, inexorable, observando imperturbable la destrucción que se desplegaba. El mundo natal Cat, una joya azul-verde llamada Tarsus IV, ardía bajo él. Fuegos arrasaban sus continentes, sus orgullosas ciudades reducidas a ruinas humeantes. La poca resistencia que quedaba sería barrida en menos de una hora. Bran dirigió sus ojos dorados hacia la pantalla principal, donde las naves de guerra de su flota se movían con precisión mecánica, ejecutando la aniquilación final de la especie Cat. Habían luchado bien para una raza menor, pero nunca tuvieron oportunidad contra el poder del dominio. Una oficial de comunicaciones se volvió hacia él, rígida. Almirante, hemos interceptado una transmisión desde el búnker de mando Cat. Intentan pedir ayuda externa. Bran soltó una profunda risa gutural. ¿De quién? Sus aliados están muertos, sus fuerzas rotas. ¿Quién se atrevería a intervenir contra nosotros? La oficial dudó, tragó saliva con fuerza. Es una llamada de auxilio dirigida hacia humanos. El puente quedó en silencio. Luego, un murmullo inquieto se extendió entre la tripulación. La risa de Bran se apagó. Los humanos eran una especie menor, una civilización atrasada del espolón de Orión, tecnológicamente primitiva, militarmente insignificante. Sin embargo, pese a su irrelevancia, había algo en ellos que ponía nerviosos incluso a los guerreros del dominio. Su historia era de expansión implacable, de guerras ganadas contra probabilidades imposibles. Pero esto era distinto. Incluso los humanos tenían límites. Tarsus IV estaba a años luz de su alcance, y ningún comandante sensato desafiaría al dominio por un mundo moribundo. Bran hizo un gesto de desprecio. Que griten por ayuda. Nadie vendrá. Terminen el bombardeo. La orden fue acatada y la flota del dominio retomó su acto final de exterminio. Lanzas de plasma llovían sobre la superficie, reduciendo distritos enteros a escombros. Los gritos Cat llenaban los canales de comunicaciones del dominio, amenazas y últimas palabras perdidas en la tormenta de fuego. Y entonces ocurrió. Un tajo se abrió en el espacio justo sobre el campo de batalla, una brecha en la realidad misma. Chisporroteaba con energía, deformando la luz y distorsionando la gravedad. Toda la flota del dominio se detuvo mientras todos los sensores, escáneres y mentes en el puente se centraban en el imposible evento que se desplegaba ante ellos. Y entonces llegó. Una sola nave de guerra emergió del vacío. Humana, pero no una cualquiera. El Leviatán. Era como nada que Bran hubiera visto antes. Masiva, negra como una singularidad, su blindaje brillaba con un escalofriante resplandor depredador. La nave no tenía adornos innecesarios ni insignias, solo un nombre grabado en letras angulares y toscas: HSV Vigimes. Por primera vez en su larga y sangrienta carrera, el almirante Bran sintió algo extraño reptar por su columna: miedo. El puente quedó en silencio. Cada oficial del dominio miraba incrédulo mientras sus escáneres giraban confundidos. La nave humana desafiaba toda clasificación. Las lecturas de poder fluctuaban de maneras imposibles. Sus sistemas de armas estaban bloqueados, listos y calculando soluciones de ataque con eficiencia aterradora. Una voz profunda y retumbante resonó por la comunicación, transmitida en el perfecto estándar del dominio. Aquí el comandante Elías Caín, de la nave humana soberana Vigimes. Hubo una pausa, deliberada, diseñada para que el dominio entendiera con quién trataban. Cesen su bombardeo. Retiren su flota o serán destruidos. Las garras de Bran se aferraron a los reposabrazos de su silla de mando. La audacia, la pura arrogancia de esas criaturas. Una sola nave contra todo el poder de la flota del dominio. Mostró los colmillos con diversión. Criaturas necias. Los humanos pueden ser persistentes, pero no invencibles. Fuego contra la nave humana. Ordenó. Muéstrenles el precio.
El Vigimes no se movía como ninguna nave de guerra debería. No derivaba ni ajustaba curso con quemadores previsibles. Se lanzó como si fuera un ser vivo. Un momento estaba fuera de rango visual, al siguiente estaba entre ellos. Y entonces la flota del dominio murió. Comenzó con un solo destello, un arma como ninguna vista antes, ni plasma ni cinética, algo peor. El acorazado del dominio indomitable, con un blindaje lo suficientemente grueso para resistir el núcleo de una estrella moribunda, dejó de existir en un instante. Sin explosión, sin escombros. Simplemente borrado del vacío. El pánico estalló en el puente. Los oficiales luchaban por entender lo que veían. Una pausa, luego Caín se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un tono tranquilo y peligroso. Ahora verán por qué los humanos no pierden guerras. La sangre de Bran se heló. Las armas del Vigimes cobraron vida y comenzó la matanza. El almirante Bran había visto la muerte en muchas formas. Naves destrozadas por balas de cañón de riel del tamaño de edificios, planetas convertidos en cascarones sin vida, ciudades vaporizadas bajo el aplastante poder de bombardeos del dominio. Pero esto era distinto. El HSV Vigimes no solo destruía naves del dominio, las deshacía. El campo de batalla se volvió un cementerio en un abrir y cerrar de ojos. Las armas del Vigimes se activaban, pero no eran como nada que el dominio hubiera encontrado. No había haces visibles de energía ni fuego atronador. En cambio, el espacio alrededor de cada nave atacada se torcía y, sin ni siquiera una explosión, desaparecían. El Vindicator, desaparecido. El Relentless, desaparecido. El Eternal Ras, un crucero de batalla que había sobrevivido a 100 guerras, reducido a la nada. La mente de Bran daba vueltas. Nunca había visto un arma así. No era cinética ni basada en energía. Era algo más profundo, algo aterradoramente eficiente. «Almirante», gritó un oficial, agarrando su consola. El Vigimes no dispara armas convencionales. Usa distorsiones espaciotemporales localizadas para borrar las naves de la existencia. Bran mostró los colmillos y exigió explicación. «Manipulan la realidad misma», respondió el oficial, sudando. Nuestras naves no son destruidas en el sentido tradicional, son eliminadas de la causalidad, como si nunca hubieran existido. Las garras de Bran se hundieron en el reposabrazos de su silla. Esto superaba todo para lo que el dominio se había preparado. Su flota moría y no tenían forma de contraatacar. Más naves desaparecían, borradas por los ataques del Vigimes. En minutos, casi la mitad de la invencible armada del dominio simplemente dejó de existir. «Esto es locura», susurró uno de sus oficiales, observando en silencio atónito cómo el Vigimes avanzaba, deslizándose por el campo de batalla como un depredador entre presas. Pero Bran no había terminado. Él era del dominio. No permitiría que su flota muriera sin luchar. Todas las naves restantes. Rugió, sacudiendo el puente. Concéntrense en el Vigimes. Denles todo lo que tengan. Los supervivientes obedecieron. La flota del dominio lanzó una última andanada desesperada. Miles de lanzas de energía, proyectiles cinéticos y ojivas se dirigieron hacia el Vigimes en un intento final por derribarlo. El volumen de fuego podría haber destrozado una luna, haber convertido un mundo entero en vidrio. Y sin embargo, ni un solo disparo dio en el blanco. Las defensas del Vigimes eran incomprensibles. Cada proyectil se desviaba, curvándose hacia el espacio vacío, como si las mismas leyes de la física se negaran a dejar que fuera dañado. Los misiles de Mingen explotaban antes de alcanzar su objetivo, como si el espacio mismo rechazara su presencia. Por primera vez en su vida, el almirante Bran entendió lo que era sentirse impotente. Una voz grave y bestial resonó en el puente. La voz del comandante humano volvió a la comunicación. Su flota está rota. No tienen más opciones. Bran se negó a aceptarlo. ¿Creen que una sola nave puede acabar con el dominio? Lo interrumpió Caín. Su especie se cree invencible. ¿Creen que la guerra es algo que controlan, algo que dictan a su antojo? Queman planetas, exterminan civilizaciones, su voz bajó, pero nunca han peleado contra la humanidad. Solo han peleado contra quienes no podían defenderse. Bran gruñó,
furia y desesperación mezcladas en su pecho. Sigues siendo solo una nave. No puedes destruir un imperio. Breve silencio. Y luego Caín rió. No con burla ni arrogancia, sino de una manera que heló la sangre de cada oficial en el puente. ¿Creen que estamos solos?, dijo con tono divertido. La sangre de Bran se congeló. Una nueva alarma sonó en el puente. Algo se acerca, almirante. La voz del oficial de sensores temblaba de miedo. Firmas FTL múltiples entrantes. Cientos, no, miles de naves humanas. Y entonces las estrellas mismas parecieron romperse una a una. El vacío explotó con brechas blancas y ardientes en el espacio-tiempo. De esas brechas emergió la flota humana, colosales dreadnoughts, cada uno casi del tamaño de un acorazado de Mingen. Cruceros veloces y letales con cascos que reflejaban la luz de estrellas moribundas. Máquinas de guerra monstruosas, cada una con poder suficiente para borrar un mundo. La Armada Terán Unida había llegado. Esto ya no era solo una batalla. Era un ajuste de cuentas. El almirante Bran, orgulloso guerrero del dominio, observaba horrorizado cómo toda la fuerza humana caía sobre ellos. Y por primera vez en su vida, entendió que el dominio estaba condenado. No era solo una batalla, no solo se trataba de derrotar a la flota del dominio. Era un mensaje para todo poder en la galaxia, y ese mensaje era simple. La humanidad había llegado y no debía ser desafiada. Caldwell se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro casi mortal. Terminamos lo que empezamos. Caín asintió, entendiendo. La flota no estaba solo para repeler el ataque del dominio en Tarsus 4, estaban allí para acabar con el dominio, de forma definitiva. ¿Órdenes?, preguntó Caín. Los ojos de Caldwell brillaron como los de un lobo en la oscuridad. Llevamos la guerra hasta ellos. Caín dejó escapar un lento suspiro satisfecho. La verdadera guerra apenas comenzaba. El dominio estaba herido de muerte, su poderosa flota destrozada, su buque insignia borrado de la existencia, su liderazgo militar aniquilado en un solo enfrentamiento. La galaxia acababa de presenciar la masacre más desigual de la historia. Y la aterradora verdad era irrefutable. La humanidad no era solo otra especie, eran algo mucho peor. Y ahora se preparaban para la siguiente fase. La Armada Terán Unida no retrocedió, avanzó. Mientras los restos de la flota del dominio flotaban en silencio, la máquina de guerra humana se movía hacia adelante, sus motores ardiendo como funerales en el vacío. Cientos de naves, cruceros de batalla, dreadnoughts y la siempre amenazante sombra del HSV Vigimes, comenzaron a formar formaciones de ataque, fijando su objetivo más allá de Tarsus 4, hacia el mundo natal del dominio. El comandante Elías Caín estaba al timón del Vigimes, su rostro inexpresivo mientras observaba el mapa táctico actualizarse en tiempo real. Las flotas restantes del dominio, aquellas que no habían participado en el desastre en Tarsus 4, aún estaban dispersas por su imperio, ignorantes de lo que acababa de suceder. Pero lo sabrían pronto. Y para cuando se dieran cuenta, sería demasiado tarde. El almirante Caldwell ha dado la orden, anunció la teniente Vázquez con voz fría y definitiva. Comenzamos la fase 2 inmediatamente. Caín asintió. No había duda en las palabras de Caldwell. La flota Terán no les daría tiempo para reagruparse, ni para pedir ayuda, ni para comprender lo que acababa de pasar. No era un contraataque. Era una campaña de exterminio. Prepárense para el salto por espacio de resbalón, ordenó Caín. Despliegue total de la flota. Rumbos hacia Demingen Prime. Vázquez sonrió complacida. El palacio del Archón Supremo, gobernante del dominio, estaba construido en el corazón de un gigantesco mundo fortaleza oscuro. Había resistido 1000 años, intacto por la guerra, nunca siquiera amenazado, hasta ahora. Los pasillos del poder temblaban mientras los informes llegaban desde las líneas frontales. Oficiales y estrategas susurraban incrédulos, sus ojos dorados llenos de temor. La flota se ha ido. No hay sobrevivientes. Imposible. Somos el dominio. En el centro de la cámara, el Archón Supremo estaba sentado en su enorme trono, sus garras hundidas en los reposabrazos de piedra, sus 4 ojos reptilianos escaneando los informes del campo de batalla.
Su mente corría entre posibilidades. No puede ser, musitó. Una sola nave humana no pudo destrozar la armada más poderosa del dominio, y luego llegó toda la flota Terán y borró lo que quedaba. Esto no es una batalla, ni siquiera una guerra, dijo. Esto es un ajuste de cuentas. Archón Supremo, tartamudeó uno de sus generales, inclinándose profundamente. Debemos comenzar los preparativos defensivos de inmediato. Llamar a todas las flotas. Fortificar el mundo natal. La voz del archón era mortalmente calma. ¿Y qué servirá eso? Silencio. Porque en el fondo, todos sabían la verdad. El dominio había pasado siglos subestimando a la humanidad. Una especie menor del espolón de Orión, demasiado débil para desafiarlos, demasiado primitiva para ser una amenaza. Esa arrogancia ciega los había llevado a este momento. Habían visto solo una fracción del poder humano, y aún así fue suficiente para aniquilar su flota más fuerte. ¿Qué pasaría cuando todo el espacio humano se movilizara? La respuesta era aterradora. Señor, entró corriendo otro oficial, el pánico reflejado en su rostro escamoso. Acabamos de detectar una enorme perturbación en espacio de resbalón. La sala quedó en silencio absoluto. El archón se giró lentamente hacia el oficial, respirando entrecortado. No todavía, no tan pronto. Están aquí. El salón del trono tembló mientras las alarmas orbitales del planeta Dominio Prime estallaban. Los humanos habían llegado. Y no estaban solos. Una grieta en el espacio se abrió sobre el mundo natal del dominio, luego otra, y otra más. La flota humana emergió, cortando el vacío como una hoja presionada contra la garganta de un imperio. No hubo anuncio, ni advertencia, ni diplomacia. Solo una única transmisión escalofriante se emitió por todos los canales del dominio, directamente desde el HSV Vigimes. La voz del comandante Caín, calmada y sin emoción. Deberían haber dejado Tarsus 4 en paz. Y entonces la flota Terán abrió fuego. Las defensas orbitales del mundo natal del dominio, enormes estaciones espaciales que nunca habían disparado con ira, fueron destruidas en segundos. Los escudos planetarios, diseñados para resistir décadas de asedios, colapsaron en minutos. Masivas naves de guerra descendieron, apuntando no solo a instalaciones militares, sino a centros de mando, líneas de suministro e infraestructura. No habría negociaciones. No habría paz. La humanidad había llegado con un solo propósito: borrar al dominio de la historia. El Archón Supremo permaneció paralizado mientras su mundo trono ardía. Su imperio, el más poderoso de la galaxia conocida, moría ante sus ojos. Y él no podía hacer nada para detenerlo. Porque esto no era una guerra. Era una extinción. El mundo natal del dominio ardía en el frío vacío del espacio. Lo que quedaba de sus orgullosas defensas orbitales era solo escombros flotantes y cadáveres. La flota Terán había llegado con un solo objetivo, y lo ejecutaba sin piedad. Las naves humanas descendían como segadores, sus armas atravesando escudos planetarios, baterías defensivas y centros de comunicaciones. Cada centro de mando, cada puesto estratégico, cada instalación militar desaparecía en minutos. El Archón Supremo se encontraba en los restos destrozados de su cámara de guerra, sus ojos dorados abiertos mientras veía como su mundo trono, el corazón mismo de su imperio, se desmoronaba. Esto no es posible, balbuceó uno de sus generales restantes, sus manos temblorosas escaneando los informes que llegaban de todas partes del planeta. Los escudos planetarios estaban diseñados para resistir una década de asedios y cayeron en minutos. El archón no respondió. No hacía falta. Sabía por qué. El dominio nunca había enfrentado un enemigo así. Nunca había encontrado una especie que luchara con tanta crueldad absoluta. Señor, jadeó otro oficial, su voz apenas un susurro. Están atacando infraestructuras civiles. El archón volteó hacia él. ¿Qué? Tragó saliva el oficial. Ya no solo atacan puestos militares, van tras las líneas de suministro, plantas eléctricas, centros industriales. Una horrible realización se apoderó de la mente del archón. Los humanos no solo estaban derrotando al dominio, lo estaban borrando.
Entonces llegó un nuevo mensaje, transmitido por todos los canales del dominio. La pantalla holográfica parpadeó y apareció el comandante Elías Caín, rostro de la ira humana, su expresión calmada, demasiado calmada. Su fría mirada penetrante se fijó en el archón mientras hablaba en perfecto estándar del dominio. Este es su momento final, Archón Supremo. La sala quedó en silencio mortal. Caín continuó, su voz firme y sin emoción. Sus flotas se han ido. Sus defensas están destrozadas. Su imperio colapsa. Pausa. Ahora, y para siempre, su especie sufrirá el mismo destino que impuso a otros. El Archón Supremo se tensó, sus garras apretándose en puños. No, no pueden, gruñó. Caín ni siquiera parpadeó. Su dominio pasó siglos borrando civilizaciones, quemando mundos. Pero cometieron un error fatal. El Archón siseó. ¿Y cuál es ese error? Caín se inclinó hacia adelante y cuando habló la voz fue apenas un susurro. Pensaron que la humanidad era como ellos. Silencio. Pero no somos presas. El corazón del Archón latía con fuerza en su pecho. Más allá, los cielos de Demingen Prime se oscurecieron mientras las naves Terán descendían por la atmósfera, sus cascos brillando como máquinas de muerte de obsidiana. No perdonamos. Los primeros ataques cinéticos orbitales cayeron. Bloques enteros de la ciudad vaporizaron en un instante. No negociamos. El Archón vio con horror mudo cómo las explosiones consumían edificios, monumentos e historia en fuego y polvo. El dominio moría, y nada podía detenerlo. Ahora las calles de la capital del dominio eran una pesadilla. Civiles gritaban mientras el cielo mismo llovía fuego. Estructuras enteras se derrumbaban bajo el peso del bombardeo humano. Los guerreros del dominio, antes orgullosos ejecutores de un imperio que había gobernado durante siglos, huían como animales aterrados. Por primera vez en la historia, el dominio era presa. Y los cazadores habían llegado para acabar con ellos. Desde el cielo comenzaron a caer cápsulas de caída, ataúdes metálicos que se estrellaban contra las calles agrietadas con una fuerza que rompía el duracreto. De esas cápsulas emergieron los soldados de la humanidad. Tropas de choque Terán, vestidas con armaduras adaptativas negras, sus rostros ocultos tras cascos sin rasgos. Se movían con precisión, con propósito. Sus rifles levantados, avanzaban sin dudar. El ejército del dominio intentó resistir. Fracasaron. Los soldados humanos se movían con eficiencia aterradora, sus armas atravesando blindajes, cuerpos y todo lo que se interponía en su camino. Drones tácticos invadían las calles, escaneando, cazando y ejecutando objetivos con precisión mecánica. Los soldados del dominio suplicaban piedad. No hubo ninguna. La humanidad había venido por venganza y no había lugar para la compasión. La cámara de guerra del Archón estaba en ruinas. El humo ahogaba el aire, las alarmas sonaban y su palacio se derrumbaba a su alrededor. No tenía a dónde huir. Entonces las puertas se explotaron hacia adentro. Los guardias restantes del Archón murieron en segundos, abatidos por disparos precisos como relámpagos. Y entonces Caín entró. El comandante humano irrumpió en la cámara con la misma fría indiferencia de un dios que imparte juicio. Su rifle estaba bajado, pero listo. Su presencia, una promesa silenciosa de muerte. El Archón mostró sus colmillos, el odio ardiendo en sus ojos. ¿Crees que esto es justicia? Siseó. Esto es genocidio. Caín no se inmutó. No. Levantó su rifle, su voz calma. Esto es equilibrio. El Archón se lanzó hacia adelante en un último acto de desafío. Un solo disparo resonó. El Archón se desplomó, su sangre manchando las ruinas de su imperio. El reinado de su especie había terminado. Caín exhaló lentamente, bajando su arma. Se había acabado. El dominio, el imperio imparable que había gobernado por siglos, ya no existía. La humanidad no solo había ganado. Había reescrito la historia. El Archón Supremo yacía muerto, su cuerpo inerte extendido entre las ruinas destrozadas de su cámara de guerra, sus ojos dorados congelados en una última expresión de rabia e incredulidad. El dominio había desaparecido. Y la humanidad había ganado.
El comandante Elías Caín estaba sobre el cadáver del archón, su rifle aún humeante por el disparo final que acabó con un imperio. Exhaló lentamente, sintiendo el peso del momento sobre él. No era solo otra batalla. No era solo otra guerra. Era el momento en que la galaxia cambió para siempre. Señor, él se ha caído. La voz de la teniente Mea Vázquez llegó a través de la radio de su casco, y aún con estática, podía escuchar la tensión en su voz. Las fuerzas restantes del dominio se están rindiendo masivamente. Toda su red militar ha colapsado. ¿Cuáles son sus órdenes? El agarre de Caín se apretó alrededor de su arma. Era la pregunta que había estado rondando desde el principio. ¿Qué venía después? Durante siglos, el dominio había gobernado con mano de hierro, esclavizando especies más débiles, exterminando resistencias y borrando civilizaciones de la historia. Y ahora ellos eran los que estaban al borde de la extinción. Caín cerró los ojos. Esta no era una misión de conquista. No se trataba de reclamar nuevos territorios. Era un ajuste de cuentas. Se volvió hacia las ruinas destrozadas del trono del archón. Sobre ellos, los cielos de Demingen Prime estaban ahogados en humo. La otrora orgullosa capital, ahora reducida a escombros. El dominio había quemado innumerables mundos hasta convertirlos en cenizas. Ahora las llamas habían llegado por ellos. Activó su comunicación. Estado de las ciudades restantes. Aún hay caos, respondió Vázquez. Parte de la población civil del dominio intenta huir, otros luchan hasta la muerte. Saben lo que viene. Caín miró el horizonte en llamas. La ciudad colapsaba. Rascacielos masivos se desplomaban sobre las calles mientras explosiones recorrían la superficie. Esto no era solo una derrota. Era una erradicación. Caín activó el canal de comunicación de toda la flota. Aquí, comandante Caín. Inicien el bombardeo orbital total. Pausa larga. ¿Está seguro, señor? Respondió Vázquez. Aún hay millones ahí abajo. La expresión de Caín fue fría, impenetrable. Ya tuvieron su oportunidad. Un único tono de confirmación resonó en su auricular. Y entonces el cielo se volvió fuego. Desde la órbita, la flota Terán descargó destrucción sobre lo que quedaba de Demingen Prime. Masivos proyectiles cinéticos, cada uno del tamaño de un rascacielos, caían del cielo golpeando con la fuerza de 1000 ojivas nucleares. Continentes enteros colapsaban. Ondas de choque masivas recorrían la superficie mientras la corteza del planeta se fracturaba bajo el bombardeo implacable. Las ciudades desaparecían al instante. El pueblo del dominio, aquellos que habían permitido que su imperio quemara mundos y exterminara especies enteras, ahora enfrentaban el mismo destino que ellos mismos habían impuesto. No había naves de escape. No había súplicas finales por piedad. Solo justicia. Y cuando el bombardeo terminó, Demingen Prime no era más que una roca sin vida, su superficie reducida a un páramo ardiente, sus océanos evaporados, su antigua gran civilización, nada más que polvo y ecos. El dominio había sido borrado. Y la Armada Terán Unida se aseguró de que nunca resurgieran. La guerra había terminado. Pero el mensaje apenas comenzaba. En toda la galaxia, civilizaciones miraban con horror silencioso mientras la noticia se esparcía. El dominio, el antiguo imperio todopoderoso que había gobernado durante siglos, había sido aniquilado en cuestión de días. Los humanos habían llegado. Y no solo habían derrotado a su enemigo. Lo habían erradicado. Ahora, cada imperio, cada federación, cada facción menor miraba a la Tierra con una sola y unificada conclusión. No provoquen a la raza Terán. Porque si lo hacen, no habrá negociaciones. No habrá tratados de paz. Solo fuego y muerte. Y una vez que la máquina de guerra Terán se desate, no se detendrá. En el puente del Vigimes, Caín permaneció en silencio observando el cadáver ardiente de Demingen Prime a través de la pantalla. La batalla había terminado. La misión estaba cumplida. La humanidad había dejado su marca en la galaxia. Y las estrellas nunca olvidarían lo que había pasado. Vázquez se acercó. Su típica sonrisa había desaparecido, reemplazada por algo más serio. ¿Y ahora qué, señor?, preguntó. Caín no respondió de inmediato.
porque en el fondo sabía que esto era solo el comienzo. El dominio había caído. Sí, pero la galaxia era vasta. Había otros poderes, otros imperios, otras especies que habían visto lo que la humanidad acababa de hacer. Algunos los temerían. Otros intentarían desafiarlos. Y los inteligentes entenderían la simple verdad escrita con fuego sobre la tumba del dominio. La humanidad no se debe cruzar. Caín respiró profundamente. Reconstruimos, dijo. Se apartó del mundo en llamas, con la vista fija en las estrellas más allá. Y luego nos preparamos para la próxima guerra. Los motores del Vigimes rugieron. Mientras la gigantesca nave giraba alejándose de las ruinas del dominio, el futuro de la galaxia ya estaba decidido. La era del dominio había terminado. La era de la humanidad apenas comenzaba.